Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:34. Estamos en vivo con vos hasta las 22, cerrando hoy la semana con una mesa con novedades, con nuevos camaradas que voy a presentarte enseguida y con varios temas. Por supuesto, la expectativa sobre la visita del presidente Milei mañana a la exposición rural. Será con anuncios, les llevará buenas noticias al sector agropecuario. Lo sabremos mañana, pero empezaremos a analizarlo hoy, por supuesto. Vamos a hablar también de la evolución del dólar, de la misión del Fondo Monetario, si van a llegar esos 2.000 millones que están siendo esperados, pero también tenemos varios temas internacionales para tocar. Por eso hoy vuelvo a saludar y a recibir a Cecilia Deglin-Ochenti. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? Hola, Juan. Muy bien. Un gusto estar acá de nuevo. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en el primero de nuestros temas con Cecilia, pero saludo también, girando hacia la derecha, a mis camaradas de esta noche. Tengo a Horacio Robelli, economista UBA. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Contame un poquito. Sos economista UBA, das clases, ¿dónde te encontramos? Di clase durante 40 años en la Universidad de Buenos Aires. Bien. 40 años, ahora ya estoy jubilado. ¿Qué materia? Y en económica daba finanzas públicas y en ciencia política, en realidad en ciencias sociales, daba política económica. Bien. Bien, gracias por estar con nosotros, Horacio. Y saludo a Pablo López Fiorito, sociólogo también de UBA. Bienvenido. Hola, Pablo. ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Yo soy docente en la UBA, soy docente de una materia que era de Horacio González, el antiguo director de la Biblioteca Nacional, Pensamiento Social Latinoamericano, y tengo una materia que soy titular que se llama Las Izquierdas Argentinas y la Historia. Y además soy docente en esto del pluriempleo y las complejidades que tenemos en el mundo universitario, sobre todo a partir del gobierno de Javier Milei. Doy clases en la Universidad Nacional de Avellaneda y estoy a cargo de la Escuela de Oficios de la Universidad de Avellaneda. Bueno, con lo ocupados que están, gracias por haber venido esta noche, por haberse tomado un par de horitas para estar con nosotros. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas, tema internacional, escándalo internacional, el primero de los temas de esta noche, el caso de Jeffrey Epstein. Ahí lo estás viendo junto con su ex socia Ghislaine Maxwell en la foto. Jeffrey Epstein, recordarás, suicidado en prisión. No sé si por sus propios medios o por otros, pero bueno, suicidado en prisión. Ghislaine Maxwell detenida y bueno, vamos a enterarnos de novedades enseguida porque el caso da que hablar más que nunca. Luego de una investigación de The Wall Street Journal que reveló que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le envió cartas al delincuente sexual Jeffrey Epstein por su cumpleaños número 50 en el año 2003, ahora el mismo diario también vincula al ex mandatario Bill Clinton con esta red de trata que Jeffrey Epstein llevaba adelante. Clinton también habría mantenido contacto con el empresario imputado por liderar una supuesta red de pedofilia y tráfico de personas. Esto se está poniendo muy caliente y Trump está en una posición muy incómoda porque hay un montón de indicios, más allá de lo que él dice, Cecilia, que lo vinculan claramente con Epstein, ¿no? Sí, creo que hay una doble lectura de la situación. Por un lado, el caso en sí, que está lleno de condimentos que lo hacen cinematográfico, por la vinculación con el poder, el establishment político, empresarial, mediático de Estados Unidos, y por otro lado también las implicancias en la política estadounidense y por ende en la política global, porque sabemos que lo que hace Donald Trump impacta en el resto del mundo y me parece que va un poquito por la doble vía, porque realmente el presidente de Estados Unidos está en una encrucijada a partir de lo que es este revuelo que se genera, porque es un caso que en realidad ya lleva unos 5 años. Jeffrey Epstein lo encuentran muerto en su celda después de haber sido condenado y desde entonces se arma toda una suerte de teorías conspirativas alrededor de su muerte, porque muchísimos aclamaban que en realidad había sido asesinado porque estaba a punto de hablar y dar esta famosa lista privada de la que tanto se especuló. La famosa lista Epstein, ¿no? De la que se habla, que bueno, no ha trascendido, ¿no? Pero hay nombres que suenan de todas maneras, ¿no? Nombrás a Bill Clinton, ¿no? Recientemente The Wall Street Journal ya además se comió una demanda multimillonaria por el presidente republicano porque también, además de vincularlo a Clinton, recientemente también publicó una carta, como mencionabas al principio, que expone una nota que le envía Donald Trump en el 2003 a Jeffrey Epstein cuando En realidad, más allá del contenido de la carta, que es lo polémico, porque él supuestamente le envía una foto a una mujer desnuda, en un contexto en que los 2000 no son
los 2025, pero así todo era polémico, pero sí por el hecho de que Donald Trump aseguró y recontra aseguró que él se había desvinculado y particularmente lo hace en su primera campaña presidencial, porque esta era un poco la piedra en el zapato de Trump. De hecho, gran parte de la base electoral de Donald Trump, un poco enmarcada en el movimiento MAGA, otro poquito en el America First, en el Estados Unidos primero, se agarra de esto, le exige transparencia. Y él, que se presenta un poco como un outsider, él dice, nosotros vamos a publicar los archivos Epstein. Llega al gobierno a 20 de enero de este año y ahora en julio da por cerrado el caso. Entonces ahí se arma el revuelo. Ahora, el movimiento MAGA, ¿no? Que no sé quiénes lo integran, pero ¿cómo pueden creer que Donald Trump no tiene nada que ver en esta historia? Cuando hay tantos indicios, cuando además podemos recorrer lo que fue el comportamiento histórico de Donald Trump, digo, en público, cómo se vincula, cómo se relaciona con las mujeres, digo, desde que lo conocemos, ¿no? Creo que está partido, por eso se habla de fractura. O sea, el movimiento MAGA un poquito está en shock en función de lo que prometió el presidente en campaña y lo que está haciendo ahora, lo que quizás muestra cierto, de alguna forma, oportunismo, es decir, o cierto sesgo de impunidad, de búsqueda de impunidad, porque, a ver, el movimiento MAGA, Make America Great Again, ¿no? Hacer a Estados Unidos grande de nuevo. En la gorra de Donald, claro que sí. Cualquiera asumiría que es la principal plataforma de campaña de Donald Trump. Y detrás del MAGA, en realidad, ¿qué tenemos? Un speech bien nacionalista, de cierre de fronteras, de aislacionismo en política exterior. Y un poquito por otro lado también está otro componente de la base electoral de Donald Trump, que son los, vamos a decirle, los hombres blancos que un poco quedan relegados después de todo lo que fue el Me Too y el movimiento de mujeres. Es muy heterogéneo el movimiento. Ahora, respecto a Epstein, el núcleo más duro hoy por hoy está completamente enemistado con Donald Trump. Hay muchas figuras públicas que representan estos sectores, ¿no? De hecho, lo vemos al VP, a Vance, al vicepresidente, completamente callado. Él no dice nada todavía. Está viendo a ver si capitaliza algo de todo esto. Porque la realidad es que le están demandando que los muestre. El propio Elon Musk lo hizo. Sí, bueno, Elon Musk cuando rompe con Donald Trump, bueno, después se arrepintió, ¿no? Pero le entró claramente por este tema, ¿no? Hablando de que Trump estaba en la lista de Epstein. Sí, igual, o sea, lo de Elon Musk... Después lo borró al posteo, ¿no? No, después pidió disculpas, después lo volvió a decir, porque... Está bueno traerlo a Musk porque es esta lucha de egos entre los dos tipos quizás más poderosos del mundo en términos al menos occidentales, ¿no? Porque ellos se pelean en estos términos, se pelean por las redes sociales, se enrostran cosas hasta que en un momento Musk le dice, decí todo lo que vos quieras, mostrá los archivos Epstein. Poquito después, menos de un mes después, Pam Bondi, que es sería como la titular del Ministerio Público de allá, dice que ella, además, cuando asume el gobierno, había dicho, yo tengo en mi poder los archivos Epstein, se habían malentonado. La jefa de los fiscales. Es la jefa de los fiscales, exacto, porque esta es una investigación que involucra a distintos organismos, incluido el FBI. Estamos hablando de que son, no sé, como más de 100.000 archivos, y públicos hay apenas el 1%. Y este era un poco el jueguito de la campaña de Trump, de la transparencia y del outsider, que ahora viene a ponerse en jaque. Ahora, Pam Bondi que dice, esto se determina que fue un suicidio, el caso de Jeffrey Epstein, porque hay teorías conspirativas que aseguran que a él lo asesinaron para que no hable, y que además no existe tal lista privada. Entonces los que más se enojan son ese sector que exige transparencia, pero que por otro lado también, y se agarra un poco de estas teorías de contra el poder, contra el establishment. Tenemos a un tipo como Trump que viene a representar esa agenda y de repente como que nos traiciona. Es un poco la sensación que hay. Pero tan contrahegemónico se lo visualiza a Trump, porque yo lo que pienso es cómo una cosa en la primera presidencia, ahora seguir planteándose como alguien outsider, me parece que... Ya fuiste presidente de Estados Unidos en un periodo y eso ya deja ya no sos más un outsider, digamos. Pero y además, si alguna vez lo fuiste, ¿no? Y además tiene fotos, digo, uno puede decir Milei y su pelea con la casta, pero él tiene fotos con todo el andamiaje de político, económico de Estados Unidos, digamos. Por supuesto, él llegó con ese discurso. Lo que digo es, ya a esta altura, me parece que no tiene muchas posibilidades de plantearse como eso que por lo cual llegó, digamos. Ahora ¿no? sí, lo podemos dar vuelta incluso, Dale. que lleva a la ciudadanía a creer que a pesar de todo esto que estás diciendo, Trump es un outsider.
Claro, pero yo creo que el voto de él en esta segunda instancia creo que está en el deseo profundo del norteamericano promedio. El sueño americano. Del Homero Simpson promedio, que quiere volver a tener la centralidad que él le promete que va a tener Estados Unidos hasta ahora, digamos, ¿no? Mientras charlábamos, bueno, íbamos viendo distintas imágenes, ¿no? Algunas las veíamos nosotros, otras las viste también en pantalla. Toda la secuencia de las fotos de Trump con Epstein en situaciones que parecen ser festivas y la verdad que son muy elocuentes, ¿no? Digo, es como... Esta foto es la que más circula porque está con Melania. Volvé al anterior, por favor, volvé al anterior, que así entramos en detalle. Y la foto anterior, por favor, que ahí la tenía, sí, justamente a Melania. Y bueno, no esta, sino la anterior. Ahí aparecía Ghislaine Maxwell. Ahí está, sí, ¿no? Esta foto es del 2003, está con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que ella sí efectivamente fue condenada a 20 años de prisión y efectivamente es una figura central hoy, y estamos hablando de último momento, porque... ella es la única condenada por el caso, muchos dicen que ella fue un chivo expiatorio, su familia lo dice también, y ella asegura que muchas veces ha querido presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar de lo que ya sabe, que no se sabe, y dice que no la dejan. Bueno, hay fecha para que Maxwell comparezca, que va a ser el 11 de agosto, y es un momento que va a ser crucial porque define un poco al termómetro social en Estados Unidos, que es una sociedad que en el 2025 tiene una polarización, diría, inédita, no sé si ustedes coincidirán. Pero por otro lado también Trump se está jugando un poco la gobernabilidad, van a haber elecciones de medio término. Digamos que no le conviene, porque Trump no es Trump solo. Si bien él arrastra por su personalidad, por lo que representa, genera un efecto de arrastre de distintos movimientos políticos, quizás un poco más border, no tan republicano conservador, así todo, él necesita su base electoral para sostenerse. Porque del otro lado tiene a los conservadores que le están pisando los talones, y acá tenemos a un Vance callado, entonces hay que ver qué pasa con Maxwell, porque hay que ver qué dice. Trump Esto ya es hoy lo que va a cambiar todo. Esto es lo que digo. Podría cambiar todo este testimonio. E incluso ya Trump salió a decir, yo solo quiero decir, esto lo dijo hoy, que en ningún momento dije que no aparecía en ninguna lista. Ya empieza como a cambiar. Ya está retrocediendo en chancletas, digamos, ¿no? No se entendió lo que quiso decir, pero estamos hablando de que evidentemente hay mucho miedo de que hable esta mujer que está presa desde el 2020 y todavía no la dejaron comparecer porque acá está metido no solamente miembro del Partido Demócrata, del Partido Republicano, quizás el propio Trump, todavía no está confirmado, pero lo podemos suponer, sino también personajes mediáticos, personajes del mundo empresarial, personajes de la realeza. Totalmente. El hijo de la reina Isabel II. Efectivamente. O sea, efectivamente. muy polémico. Y bueno, y tenés el caso ya de, además de mujeres que fueron tomadas por esta red de trata que se han suicidado. Claro. Sí. Eso es ahí lo tenés, al príncipe tema, Andrés, fíjate, bueno, con una de las chicas que justamente denunció y dio su testimonio, y al fondo ahí está Ghislaine, ¿no? Ghislaine Maxwell con una sonrisa también muy particular. Hablábamos del presidente Trump, pero también ahora entra en escena el expresidente Bill Clinton, que digamos ya tiene antecedentes de escándalo sexual, ¿no? Y ahora aparece como un posible involucrado en esta historia. Habló Trump de Clinton, bueno, tal vez tratando de desviar un poco la atención, ¿no? Fíjate lo que dice Trump sobre Clinton y este caso. I don't want to talk about that. What I do want to say is that Todd is a great attorney, but you ought to be speaking about Larry Summers. You ought to be speaking about some of his friends that are hedge fund guys. They're all over the place. You ought to be speaking about Bill Clinton, who went to the island 28 times. I never went to the island. You maintain you did not write a letter for Jeffrey Epstein's birthday? I don't even know what they're talking about. Now, somebody could have written a letter and used my name, but that's happened a lot. All you have to do is take a look at the dossier, the fake dossier. Everything's fake with that administration. Everything's fake with the Democrats. Take a look at what they just found about the dossier. Everything is fake. They're a bunch of sick people. Where did you see the people laying outside? Right across the street from Lafayette Park, sir, towards 15. We'll take care of it. I don't want to talk about... Bueno, ahí estaba el presidente Trump respondiendo a la prensa mientras el motor del helicóptero ya estaba encendido, por otro lado, ¿no? Y entrándole a Clinton, ¿no? Claramente acá, igual, esto atravesado por la disputa política en los Estados Unidos, apuntando directamente a los demócratas, ¿no? Sí, totalmente.
Totalmente. Él los trata de una izquierda radicalizada, los demócratas. Nosotros de este lado del cono sur podríamos decir que son parecidos o son lo mismo. Un poquito. Pensaba que, el hecho de la muerte de Epstein en realidad no debería ser un impedimento para que este caso se esclarezca, teniendo en cuenta que está la posible declaración de Ghislaine Maxwell, que lo debe saber prácticamente todo, casi lo mismo que sabía Epstein, ¿no? Era una persona totalmente cercana y que además participaba de la captación de personas para esta red, ¿no? Sí. Y entonces, entiendo que debería poder llegarse a la verdad. El tema es, bueno, ¿qué precio va a pagar Trump por esto? Es lo que todavía no sabemos, ¿no? Sí, posiblemente ya lo está pagando, porque siempre la política me parece que se mueve por otros medios, no es necesariamente... Nosotros siento como que vemos ya la foto de algo que ya pasó. Si Trump sale a decir estas cosas es porque evidentemente se hace sentir el revuelo en sus bases. A ver, todavía tiene el apoyo de gran parte del establishment conservador, republicano, mismo Steve Bannon, que es uno de... que digamos, quizás hoy no está tan cerca de Trump en términos ideológicos, pero sigue siendo un firme defensor. Él es más, digamos, menos intervencionista en la política exterior, entonces quizás fue más crítico de ciertas intervenciones desde Donald Trump, por ejemplo, con el tema de la Ribera de Gaza, ¿no? O temas así, pero así todo él salió a respaldarlo. Dicen que hay una suerte de como de movimiento para voltearlo, ¿no? Bueno, qué sé yo, ya creo que si él sale a hablar en estos términos, fíjense, como decías, quizás es un chivo expiatorio pegarle a Clinton. No quiere decir que lo exculpe a Clinton, porque dijo que además fue 28 veces, de un dato súper exacto. Pero cuando habla quizás... de la isla, bueno, estamos hablando de esa especie de isla de la fantasía que tenía Epstein, de la cual compartimos también imágenes. Sí. Ahí la estás viendo, ¿no? Lindo lugar, parece. Y bueno, se armaban unas joditas importantes, parece. Sí, igual me parece que de lo que va a depender el acompañamiento de la opinión pública a Donald Trump va a depender más de las transformaciones económicas que realmente pueda hacer que del efecto de este evento. Me parece que esto también tiene que ver con la forma en que los Estados Unidos comunican y la espectacularidad que le da a estos eventos también, ¿no? Me parece que todo depende de eso. Me parece que en términos económicos las transformaciones y la expectativa que se hizo el ciudadano norteamericano promedio con Trump no se ha cumplido, porque había una expectativa de generación de empleo, de cerrar las importaciones, de ir contra China y los principales competidores económicos. Y bueno, por ahí vos podés describir un poco mejor. Me parece que son expectativas que no se están cumpliendo. Totalmente. Y de hecho se condice con los sondeos, porque cuando explota el caso Epstein, que explota el 19 de julio, cuando se conoce, digamos, este dictamen de la fiscal general, allá al día siguiente ya venía bastante tambaleando en términos de imagen, al menos de las principales mediciones en Estados Unidos. Y hubo un impacto directo, porque no le es indiferente al ciudadano estadounidense el estandarte de la transparencia que representaba Trump. Por un lado, el voto económico es cierto, es real. Después también está el tema del garrote arancelario y cómo afectó a nivel inflacionario a Estados Unidos ciertas decisiones unilaterales en materia de política exterior, como vimos con Brasil, el 50% de aranceles a Brasil, lo que pasa con la Unión Europea, con China. Y por otro lado, la parte de la credibilidad. Porque este tipo de líderes, me parece a mí, y ustedes también quizás lo podrían ver o no, se agarran de este fervor social, un poquito al estilo Milei también. Claro. Son muy hábiles en captar esa necesidad. Y él, de hecho, conecta por ese lado, pero también por el lado de la transparencia. Y hoy ese es el reclamo que le hacen. Yo no puedo creer, igual, que Donald Trump sea una especie de símbolo de referencia de la transparencia. Bueno. Digamos, no sé, bueno, pero... se me ocurren pocos personajes, no sé, más opacos que Donald Trump en la política internacional. Bueno, uno podría decir el ejemplo del expresidente Mauricio Macri, y también uno podría, por la historia que traía Mauricio Macri, y sin embargo, uno de sus planteos principales era: vamos a mantener todo el esquema del kirchnerismo, pero vamos a acabar con la corrupción, ¿no? Me parece que hay algo ahí de las derechas que toman la bandera de la corrupción y que después es una bandera. Claro. Horacio, ¿vos le ves perspectivas a Trump de
éxitos económicos que de alguna manera le puedan ayudar a, bueno, no sé, a distraer, a tapar un poco este tipo de escándalos que lo involucran? Éxito tipo Milei. O sea, hay una minoría que se enriquece cada vez más, pero el grueso de la población de Norteamérica la va a pasar mal. Y la industria de la producción la va a pasar peor, como acá. O sea, se va a caer la construcción, la industria, la producción agropecuaria. Esto que contaba recién Pablo, de que prohíbe las importaciones eran parte del eslabón de la cadena productiva. O sea, está produciendo un parate en la cadena productiva. Ahora, financieramente, la suba a las acciones, la suba a los títulos públicos, fortalecer el dólar, esa parte le va a dar beneficio, como acá, beneficio a la minoría que tiene un excedente importante económico. Hablando de beneficios a las minorías, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de la visita del presidente Milei mañana a la exposición rural. La expectativa del agro creció en las últimas horas en torno al discurso que va a dar mañana el presidente allí en la rural ante la posibilidad de anuncios que beneficien al sector en materia de reducción y eliminación de retenciones. Milei hablará mañana por la mañana en el acto inaugural de la exposición rural de Palermo, donde se esperan anuncios para el sector. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa que seguramente será un discurso que estará en la tapa y en los medios de todos ustedes. Nada, eso es decir, nada. Consultado sobre la eliminación de las retenciones, dijo que es uno de los grandes próximos objetivos del gobierno nacional. ¿Tendrá buenas noticias Milei para darle mañana al agro? Lo mismo, al agro no, solamente a los productores rurales, a los productores de la ganadería bovina, porque el agro, al revés, el agro había tenido una reducción de aranceles en el primer semestre para que liquiden exportación y liquidaron las dos cámaras, Ciara, que es la Cámara de Industria Aceitera de República Argentina, y sé que es el Centro de Exportadores de Cereales, liquidaron un 35 más que el año pasado, que habían tenido la evaluación del 100% del 2023. O sea, liquidaron. La idea de bajarle los derechos de exportación, las retenciones, en el primer semestre le dio resultado. Ahora, en el caso de la producción agropecuaria, es distinto. En la producción agropecuaria tiene muy baja retención. Lo que puede decir el presidente es que hasta le puede eliminar la retención. Durante el año pasado pagaron solamente retención 140.000 millones de pesos. A tipo de cambio oficial, 120 millones de dólares. Toda la producción... Nada, no pagan nada. O sea, estos hacen circo con esto. Ellos realmente lo que quieren festejar es el grado de libertad que tienen, de fijar los precios que quieren. Un ejemplo claro y concreto, el gobierno se jacta que aumentó la jubilación mínima para el mes de septiembre, la llevó a 314.303 pesos. Un aumento de 5.010 pesos. 5.010 pesos por mes. Un kilo de carne vale, un kilo de carne picada, 9.000 pesos. O un kilo de asado, 10, 12. O sea, te cuenta lo ridículo. Por eso, Trump y Milei hacen lo mismo. Una minoría parásita y rentista, porque esto, como diría Sarmiento, lo que le gusta es ver parir las vacas, ¿no? No es que tengan que hacer mucho gasto. Son dueños de grandes secciones de tierra. Siguen declarando 55 millones de cabezas de ganado. El año 2024 fañaron 3.200.000 toneladas de carne, 3.200.000 toneladas, de las cuales ellos dicen que exportaron 1 millón. Fañaron más y exportaron mucho más, pero como todos lo hacen por declaración jurada, eso festejan. Que nadie les fiscaliza ni verifica nada. O sea, ¿hay vaquitas en negro también? Todo. Inclusive han sido multados por el gobierno anterior, habían sido multados porque hacían terciarización con Uruguay, o pasaban que vendían como si fuera carne ellos le llaman carne conserva, que es la carne de neutralización, que ahora no pagan aranceles. De vaca viejita, esa es la carne de vaca grande. Y eso, que portaban eso, y era carne de primera selección. Fueron multados por la AFIP y DGI en el año 2021. Son los piratas de siempre, tienen los principales estudios, los de contadores, contacto con la justicia, nadie le dice nada. No tienen el poder que tenían otra hora. Hoy no es el mayor poder económico. El mayor poder económico obviamente está en el Club del Petróleo. Pero, ya te digo, lo que están festejando es la libertad que tienen de seguir vendiendo carne, y van a seguir vendiendo carne, porque fíjate que China, que es el principal comprador, nos está comprando la red entera, lo cual perjudica, ya de entrada sacaron los 7 cortes populares, asado, falda, todos los 7 cortes populares, y ahora... En enero de este año decidieron que van a vender vaca en pie.
O sea que no hay ningún grado no hay ni preservación del mercado interno argentino y no hay ningún grado de posibilidad de industrialización. Vaca en pie. ¿Vaca en pie a China? No, a China no. Ah, okay. A los países aledaños, no. Bueno, era un montón. No, va a ser que, Sí. bueno, pero a China le venden la red entera, la faenan, pero le venden la red entera. Claro. La red entera, media red entera. Por eso se están perdiendo un montón de empleos en el sector frigorífico. Están cerrando muchos frigoríficos, están disminuyendo mucho trabajo en frigoríficos también. Por supuesto. Y déjame agregarte algo, además del sector petrolero, el sector financiero, ¿no? Me parece que ahí está los más beneficiados. Claro, los que fueron dueños de la Argentina, que a veces siempre es un juego, ¿no? Son los mismos lo de las finanzas que lo del agro, son los mismos del petróleo, a veces están diferenciados y en este caso estos van a la cola, digamos, ¿no? Pero seguro. Mira, hay, según el registro de Senasa, hay 4.300 frigoríficos inscriptos. Hay 220.000 productores, todo eso es cierto. Pero 350 frigoríficos son los que tienen la verdad. Y 16 están en el consorcio ABC. Ahí tenés a Río Platense de los Constantini, tenés la Anónima de los Brown, tenés frigorífico Gorina, los brasileños, Swiss y Masbrick. Todos estos son los que concentran el grueso de las exportaciones. Y como dice bien él, obviamente los frigoríficos más chicos van a ser destruidos por esta competencia leal que significa los grandes frigoríficos, que son los grandes exportadores. Tienen la cuota Hilton. Tal vez mañana anuncie que le aumentan la cuota Hilton. En vez de tener 20.000 toneladas, pueden llevar a 40.000, 60.000. Puede ser que anuncie también eso. O sea, todo para beneficio de ese sector. Pero te repito, a los jubilados le dieron un aumento en el mes de septiembre, en todo el mes, de medio kilo de carne. ¿Son los aliados? ¿Este es el sector de la economía que sostiene hoy a Milei? ¿Quiénes son hoy los aliados de Milei? Bueno, ahí me parece que eso es, digo, por supuesto, la ANCHAM, ¿no? La Cámara de Empresarios Norteamericanos, me parece que eso es claro, el sector financiero, el sector petrolero, los sectores más concentrados. Igual, siguiendo lo que decía Horacio, digamos, este gobierno genera una transferencia de riqueza impresionante a esos sectores, a los sectores más concentrados, y los perjudicados son los universitarios, los trabajadores estatales, los jubilados, los trabajadores también del mundo privado, digamos, que pierden el trabajo. Ayer le hacían una nota a una empresa metalúrgica muy específica que echaron 40 trabajadores y los dueños de la fábrica le ofrecían recontratarlos por el 40% menos del salario. Digamos, es una situación problemática por la cual está atravesando la gran mayoría del pueblo argentino. Digamos, claramente los sectores que bancan a Milei lo bancan, digamos, porque el agro lo está bancando, porque en otro contexto, con las medidas que no implementa Milei para el agro, ya estarían cortando ruta, claro. Habría conflicto en los principales pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, digamos, y eso no está aconteciendo, digamos, y claramente, esto por ahí Horacio lo puede escribir mejor, no hay una corrida terrible, porque digo, en este contexto, con la falta de reservas que tiene el Banco Central y todo, en otro momento tendrías una corrida contra el dólar bestial, que no existe, digamos, ¿no? Me da la impresión, no sé, Horacio, vos por ahí... No, sí, coincido totalmente con lo que dice Pablo. Es cierto, acá el poder económico, el más fuerte es AmCham, que es la Cámara de Comercio argentino-estadounidense. Fíjate que el que lo sermonea el presidente del JP Morgan en la zona sur, que es Argentina, Paraguay y Uruguay, es Facundo Gómez Minujín, que es el presidente de la AmCham. Él es el que le sermonea, hace el aniversario... ¿Hijo de Marta o no? El hijo de Marta Minujín, exactamente. El hijo de Marta Minujín, exactamente. Sí. Y bueno, y el padre un famoso tributista, Gómez Sabaini. Pero este hombre, ya, porque el muchacho tiene que tener como 50 años. Este hombre lo sermonía a Milei a Caputo. Era aniversario del JP Morgan. También, ahora voy a decirlo, también paralelamente en Estados Unidos, o sea, de la creación del JP Morgan, es el principal banco privado de los Estados Unidos, y él le dice, primero habla Caputo, después habla Milei, después habla él, y dice, nosotros estamos en contra de que nombren jueces por decreto. ¿Nosotros quién? Ellos, la AmCham. Nosotros estamos en contra de que hayan parado la investigación de ficha limpia. Y nosotros estamos en
en contra de que ustedes le vendan a China. O sea, hay un afán por meterse en los asuntos internos de Argentina tremendo. Lo vimos con Peter Lamelas también, el futuro embajador de Estados Unidos en Argentina. Sé que a todo el mundo le gusta opinar de los asuntos internos de Argentina. Y tenemos a alguien más, ya vamos a llegar, dentro de un ratito, alguien que viene a visitarnos la semana que viene, que seguramente también va a tener opiniones, ¿no? Sobre la política y la vida de la sociedad de Argentina. Bien, hablábamos de reservas recién y vamos a meternos también en ese tema. Vamos a hablar de las novedades con respecto al dólar, la evolución de las reservas y el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Posible o se habla de que ya habría un acuerdo? Las tasas de interés volaron en las últimas 4 jornadas debido a la salida desprolija de las LEFIs que inyectaron un caudal muy importante de pesos al mercado. Por otra parte, el dólar se ve presionado por la merma en la liquidación del agro tras el fin de la baja temporal de las retenciones y ante renovadas presiones de demanda en la antesala de los comicios legislativos. En ese marco, los expertos volvieron a reajustar sus proyecciones sobre las tasas y la divisa estadounidense de cara a las próximas semanas. Por otro lado, el Fondo Monetario anunció que alcanzó un acuerdo a nivel de staff técnico con el gobierno sobre la primera revisión de metas de reservas en el Banco Central y de superávit. El directorio del organismo debatirá la semana que viene el resultado de las negociaciones y podría aprobar un desembolso de 2.000 millones de dólares. Ahora, no entiendo cómo es esto, Horacio, de que se llega, el Fondo Monetario dice que alcanzó un acuerdo a nivel de staff técnico, pero la meta de reservas Argentina no la cumplió. Esto demuestra claramente que lo del Fondo Monetario Internacional es una pantomima más. El Fondo Monetario Internacional le responde obviamente a Estados Unidos. El único que tiene poder de veto es Estados Unidos. Scott Bessent, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, allá se llama secretario del Tesoro, vino el 14 de abril. Claro. ¿Por qué vino acá? Para garantizar el acuerdo. O sea, él es que tiene poder de veto y es uno de los gobernadores del Fondo Monetario Internacional por ser el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro. Bueno, la Argentina es el principal deudor con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina le está debiendo, sin estos 2.000 millones de dólares que van a venir ahora, 56.400 millones de dólares. El que le sigue es en Egipto, tienen la décima lejos. O sea, ¿por qué tiene esta prerrogativa Argentina? Bueno, acá viene lo que decía recién Pablo. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Ellos nos quieren endeudar, que nos endeudemos. Que nos endeudemos permanentemente. ¿Por qué esa deuda la van a convertir en empresas públicas? Ya empezaron con el 22 de este mes, publicaron en el boletín oficial la venta de aguas argentinas. Van a venir por todo, van a venir también también está la nueva licitación de Belgrano Carga. Pero además van a venir por el Banco Nación. Detrás del Banco Nación está BlackRock, que es el gran peso pesado en Estados Unidos, BlackRock. Detrás del Banco Nación van a venir por YPF, de hecho el juez de esa ridícula jueza Loreta Presca, una jueza municipal. Es como si a nosotros nos jugara, la jueza de San Isidro jugara a Estados Unidos, una jueza municipal. Manhattan será la capital financiera del mundo, lo que quiera, pero es un municipio entre los estados de Nueva York. Claro. Loreta Presca, con una cosa remanina, por encima de nuestra Constitución, por encima del derecho internacional que dice claramente que un país no puede ser juzgado por otro, menos por un municipio. Bueno, sin embargo, estamos ahí en juicio. Ahora, ¿cuál es el oficio de Caputo? Caputo es amigo, vive en el mismo barrio, un barrio exclusivo en las afueras de Nueva York, de Gerardo Gerry Mato. Gerardo Gerry Mato llegó a ser CEO del HSBC. Pero para un poco, ¿Luis Caputo? Sí, sí. ¿Pero qué no? Ahora vive acá. Decime, o se va todos los fines de semana a la casa allá. Escuchá, no, vive acá, pero cambió el domicilio para estar acá porque está cumpliendo funciones. Pero después eran vecinos hasta el 2000, hasta antes del 10 de diciembre del 2023. Tuvieron que hacer los 5 principales figuras de este gobierno. Los 5 viven en Nueva York, en barrios exclusivos de Nueva York. Los 5. Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Santiago Bauzile, el presidente del Banco Central, Vladimir Wernicke, el vicepresidente, José Luis Deza, el viceministro, y Pablo Quirino, el secretario de Finanzas. Los 5. Todos neoyorquinos. Y los 5 viven, ¿para quiénes trabajan? Para estos grandes fondos que están atrás. Detrás del Fondo Monetario Internacional está BlackRock. Detrás del Fondo Monetario Internacional está BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylock. O sea, el capital financiero Manhattan es el que maneja el Fondo Monetario Internacional. Te voy a contar una cosa que sé de buena fuente, no puedo decir la fuente como los periodistas. El 28 de enero, Luis Cuvedú, que es un otro, nació en Venezuela, pero vivió toda su vida en Nueva York, como Caputo. Caputo se hizo en el JP Morgan. Empezó como mesa de dinero, terminó siendo jefe de la mesa de dinero JP Morgan. Y después se pasó al DEX porque ganaba más plata. Y Bauzile lo seguía, donde iba uno iba al otro. Bueno,
que se peleó con Luis Quedú, le dijo lo que acaba de preguntar vos. Escuchame, no cumplieron con la meta de la reserva. Tengo que informarle eso al BOAR, al director del fondo. Y Caputo le dice, sí, informá. Yo también voy a informar. ¿Qué pasó? Luis Quedú no viene más. Lo sacaron de la investigación. O sea, esto demuestra, no es el poder de Caputo, demuestra el poder del capital financiero que está detrás, que es, y lo que quieren. Quieren que nos endeudemos, que no podamos pagar la deuda. Ya, de hecho, hoy no podemos pagar ni siquiera, se capitalizan los intereses, lo que acabás de leer vos de las LEFI, se capitalizan los intereses porque no podés pagar los intereses. Si vos tuvieras que pagar los intereses todos los meses, son más o menos 5 billones de pesos. Y el total del gasto mensual de la Administración Nacional es 10,3 billones de pesos. Casi la mitad sería para pagar los intereses de la deuda. No quieren nos quieren que endeudemos, que no podemos pagar, y a cambio de esos papeles se van a quedar con petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre. Otra vez oro por espejito. Al mejor estilo de Cristóbal Colón y de la colonia. Una colonia más digna que la Argentina de Milei. Una colonia, de hecho lo demostró. Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos, no votó cobardemente como votó este gobierno, junto con Estados Unidos y con Israel, en contra de los derechos de los pueblos originarios. Y Argentina, que había trabajado gobiernos anteriores fuertemente en esto, lo votó. Hay un elemento más, lo nombrabas a Scott Bessent, que estuvo de visita en Argentina, y bueno, y vos hablabas, Cecilia, del caso de Peter Lamelas. Tanto Bessent como Lamelas, y seguramente nuestra visitante de la semana que viene también, obsesionados con China, por otro lado, ¿no? Y con la presencia china en Argentina, la supuesta corrupción china, ¿no? Hay una apuesta, hay una apuesta geopolítica claramente de bancar al gobierno de Milei con la expectativa de lo que pase en las elecciones en Brasil, en Chile, en Bolivia. Digamos, hay una expectativa de un bloque. De que se alinee Sudamérica. Y es ponerle un freno a China, digamos, ¿no? Hay que... Igualmente, las particularidades de la Argentina hacen que los gobiernos nuestros, que son más occidentales y que concuerdan más con Estados Unidos, son más occidentales que en Brasil, digamos. Por ahí en Brasil gana una alternativa, como pasó con Bolsonaro, pero no tira atrás el BRIC, digamos, como nos pasa a nosotros. Me parece que ahí hay una apuesta importante por mantener este experimento libertario en la Argentina. Sí, no es casual la seguidilla de funcionarios de Estados Unidos que nos visitan, ¿no? Porque parece que pasan desapercibidos, pero tenemos a Scott Bessent, que habló de los acuerdos rapaces de Argentina con China, de vuelta, y subrayo, asuntos internos, ¿no? Esta semana se habló de eso, o sea, funcionarios de otro país hablando de cuestiones desde Cristina Fernández de Kirchner hasta el gobierno federal, o mismo los acuerdos con otros países como China. Pero también vino, recordemos, bueno, a Alvin Halsey, jefe del Comando Sur. Hubo 3 visitas del jefe de Comando Sur en un año y medio, incluido el último tramo de Fernández. Antes era Laura Richardson, ahora es Halsey. No es casualidad. Mira, el secretario del Tesoro para bancar a Milei en el momento de las reservas, tiempo después que se renovara el swap incluso, ¿no? Ya un poquito más calvado por ese tema. Pero bueno, también recuerdan que vino el exdirector de la CIA. Ahora, bueno, vino Bobby Kennedy Jr., ¿no? Por el tema, acá también entra en juego. Agarró la motosierra y todo. Pero también acá, por ejemplo, toca tema del lobby farmacéutico, un eje central del acuerdo arancelario que hoy está negociando Washington y Buenos Aires, ¿no? Y quien viene ahora, la jefa de la que sería la Patricia Bullrich de Trump, que no es casual, porque aparte creo que de estos modelos también tiene una fuerte pata represiva. Ahora, ¿en cuánto lleva Milei de presidente y cuántos altos funcionarios visitan este país? Cuando todavía Donald Trump no lo hizo, cuando todavía Javier Milei no visitó, por ejemplo, oficialmente ningún país de la región, exceptuando a Paraguay, se ausenta de la CELAC, se aleja de Brasil, no reacciona como socio del Mercosur, por ejemplo, ante el garrote de Donald Trump porque se enojó, porque lo están enjuiciando a Jair Bolsonaro. Y entonces le sube los aranceles a Brasil. Porque, claro, de una manera unilateral. Argentina, socio del Mercosur, no emite comentario al respecto. Digamos que es evidente lo que está pasando. Lo bueno es que no lo ocultan, porque ahora el lunes, como decía, llega esta funcionaria, que es un personaje tremendo, la ex gobernadora de Dakota del Sur, que viene un poco a representar este discurso de mano dura, y no creo que sea casual que en este momento llegue. Y Argentina es cierto lo que dicen. O sea, Argentina, por más de que a nosotros nos quieran vender lo contrario, es un actor
que en el siglo XXI pisa fuerte porque tiene recursos que hoy por hoy son vitales para la competencia estratégica, no de Estados Unidos y de China, sino a nivel multipolar. ¿Te referís a recursos naturales en este caso? Recursos naturales, no solo el litio, las tierras raras hoy son más importantes que el litio, porque las reservas del litio incluso tienen como cierta limitación, porque el litio para el uso de las baterías ya hasta quedó viejo. Hoy se habla de las tierras raras como el mineral del futuro. Y Argentina compite en las grandes ligas, compite en energía nuclear. O sea, nos quieren vender que en realidad somos un país bananero, que quizás somos caminos a ser bananeros, no lo sé, pero vienen a buscar a Argentina porque Argentina es la que tiene lo que tiene que tener. Ya después podemos hablar de estas otras cuestiones que mencionabas, Horacio, respecto a cómo se paga esta joda, ¿no? Las privatizaciones, qué es lo que vienen a buscar. Pero me parece que hay una dimensión geopolítica importante, pero no es todo China. No es todo solo venimos porque queremos disminuir la injerencia china. Hay otras cuestiones. Y ni hablarla a nivel político, que es un aliado clave para Donald Trump, que Javier Milei haya dictado de manera inédita un alineamiento tan total hacia Estados Unidos, capaz que hasta más que Menem. Hablábamos de relaciones carnales, ¿no? Hace 30 años, hoy creo que estamos un poquito más allá, ¿no? No sé cuánto más lejos se puede llegar por ese camino. Te propongo que hagamos una pequeña pausa y enseguida, bueno, estamos como spoileando un poco lo que viene. Vamos a hablar de la Pato Bullrich estadounidense que viene a visitarnos el lunes dentro de un ratito y tenemos más temas para tocar. Quédate, hacemos Comunistas hasta las 22 aquí en Bravo TV.
Aquí estamos de vuelta con Comunistas. Pasaron 20 minutos de las 9 de la noche y vamos a presentarte ahora a una nueva amiga de la Argentina. Hablamos de Kristi Noem. Allí la estás viendo junto al presidente Trump, ambos levantando sus pulgares como le gusta al jabo. Milei recibe este lunes a la Casa Migrantes de Estados Unidos, que sí, es esa dama de azul que estás viendo en imagen. Kristi Noem es la secretaria del Homeland Security, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, y una de las halconas a cargo de implementar las políticas más duras de Donald Trump y de hacer cumplir sus promesas contra la inmigración impartidas y aplicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La funcionaria que supo, escuchá este dato, supo ser reina de las nieves en Dakota del Sur y luego gobernadora de ese estado, es apodada la Casa Inmigrantes y suele esbozar en las redes sociales duros videos y publicaciones contra el arribo de extranjeros, sobre todo latinoamericanos, a los Estados Unidos. La cuestión de la seguridad fronteriza es un punto en común de Trump y la administración de Milei, que también endureció la legislación migratoria con mayores controles y hasta un pago de seguro y aranceles en salud y educación para los extranjeros. Milei conoció a Noem en abril pasado, cuando ambos fueron premiados en la gala de los patriotas americanos en Mar-a-Lago. ¿Te acordás de aquel viaje? De aquel viaje del presidente Milei a Mar-a-Lago, que no se entendía, bueno, si se iba a encontrar o no con Trump, si hubo foto o no, que Trump llegó más tarde, pero tuvimos un montón de fotos de Milei con señoras muy elegantes, ¿te acordás? Y que él pagó su cena, además. Todo ese asunto. Bueno, Mar-a-Lago, la residencia de Trump, aquel evento fue frustrante para el libertario argentino porque esperaba encontrarse con Trump, pero eso no ocurrió. De todas maneras, después estaba contento Milei una vez aquí de vuelta en Argentina. Bueno, ¿por qué viene? ¿A qué viene Kristi Noem a la Argentina? Es una excelente pregunta. A ver, tan como podríamos preguntarle al gabinete cómo va a ser la toma de deuda y quién la va a pagar, podríamos preguntarle a qué viene esta señora, que es parte de esta seguidilla que hablábamos antes de los funcionarios de Donald Trump que visitan nuestro país. Se va a reunir, se sabe que se va a reunir con Milei el lunes en Casa Rosada, está previsto para las 11 de la mañana. Y bueno, obviamente que se va a encontrar con su homóloga argentina, Patricia Bullrich. Y bueno, todavía no trascendió cuál es el contenido de lo que van a hablar, pero a ver, estamos hablando que la llaman la Casa Inmigrantes y ella ocupa la cartera de Seguridad Interna. Y tiene esta retórica de mano dura, así que podríamos al menos esperar ciertos consensos. Bueno, por ahí fortalecer el discurso xenófobo del gobierno, ¿no? Quizá les permite o les da algunas herramientas como perseguir a los inmigrantes en nuestro país, digamos. Algo que el gobierno ya viene haciendo, claro, ¿no? De hecho, ya han empezado a expulsar extranjeros, ¿no? Esta semana se conoció el caso de un uruguayo, ¿no? Que vivía en Argentina y que, bueno, fue deportado, ¿no? Y así que, digo, en todo caso es profundizar esa línea o tal vez tiene consejos para darnos. Claro. Sí, se habla de que, o sea, formalmente van a hablar de temas de seguridad, de cooperación bilateral. El año pasado, no sé si se acuerdan, que vino un funcionario de Estados Unidos que también habló de crear un centro de inteligencia regional en la lucha contra el narcotráfico, que iba a estar, no sé si en Córdoba, en el centro del país. Eso no sabemos en qué quedó, digo, como que hay varios temas que pueden abarcar. Hay que ver que después que publican sobre eso. A mí sí me preocupa en lo personal el tema del centro de inteligencia que todavía no se terminó y bueno. Bueno, también vamos a tener, se supone, tenemos anunciado un FBI argentino, ¿no? Sí, también. ¿Te acordás? También. En la foto anterior, me quedé con la foto en la que está Kristi con Trump, porque obviamente es una foto poco tiempo posterior al atentado a Donald Trump, porque ves que tiene justamente la venda en la oreja de esa bala que le pasó tan cerca, ¿se acuerdan, no? Durante la campaña electoral. Sí, bizarra. Me parece graciosa la sonrisa, no sé por qué. Sí, como la imagen es bizarra. Y ella, en ese momento, antes en realidad de esta foto, de este momento particular, sonaba como candidata a vicepresidenta. Porque tiene este discurso que él necesitaba, bien rural, bien... Porque ella es empresaria, es filántropa, escribió un libro de autoayuda, o sea, tiene toda una faceta como bien
como empresarial, pero también relacionado a lo rural. Y esta en el cosa medio, del Estados Unidos profundo, que es el que banca claro, a Donald Trump, ¿no? Bueno, viene un poco parte, de ahí. Sí, los famosos hillbillies, los rurales blancos, WASP, jóvenes que quedaron un poco, digamos, fuera del espectro político, al menos de la corrección política, o los que se dicen anti-woke, ¿no? Anti-progress. Y ella venía a representar un poco esto. Después quedó en carrera, en el medio hubo un escándalo que a mí me parece un datito muy curioso, que en realidad ella en sus memorias, vieron que a la gente le gusta publicar sus memorias, sí, como que, no sé. Ella cuenta que mató a su perro de 14 meses porque en su chacra era un desordenado, le mataba las gallinas. 14 meses todavía es un cachorro casi, ¿no? Está bueno, recién llegando a la madurez, ¿no? Sí, pero ponele que tengas un cachorro que tiene 2 años y sigue... Bueno, ella en realidad lo quiere capitalizar como diciendo, miren... O sea, ¿cómo yo me puedo superponer al desorden, al caos, y tengo esta valentía de poder hacer esto? Bueno, soy ese capaz es el de matar a mi propio perro, digamos. Esto de la idea, bueno, tenés una secretaria de seguridad que es capaz de matar a su propio perro. No sé qué dice esto, pero me resulta un poco inquietante. Por ahí una buena visualización de ese público objetivo que representa esta candidata, esta funcionaria, es la serie Ozark. La serie Ozark en el sur. La conozco, pero no la vi, así que contá un poquito, por favor. Bueno, la sin serie spoilear. Ozark... Sí. Ay, bueno, qué difícil. Bueno, no, está planteada en un pueblo en el interior, rodeado por lagos, y está vinculado con el narcotráfico. Está también la historia de, son la mayoría, o hay familias que son esclavistas que quedaron oprimidas por el Estado de Estados Unidos, pero sobre todo el perfil de esos blancos que son dejados de lado en el progreso que es Estados Unidos y lo que Estados Unidos implica, digamos. Ahora podríamos buscar afinidades que son bastante claras, ¿no? Entre Christie o la política antimigratoria de Donald Trump y la del gobierno de Javier Milei, ¿no? Algo así como que los mexicanos y los centro y sudamericanos para Estados Unidos son lo que los ciudadanos de países limítrofes es para la administración de Milei, ¿no? Sí, claramente en el discurso, bueno, me acuerdo el enrejado, no el enrejado, ¿Cuántas letras? Claro, no, a desalambrar. El alambrado que puso... El muro. El muro. El alambrado que puso Patricia Bullrich para dividir Bolivia de Salta. Efectivamente, que era un alambrado cortito. Y esa era la demostración de autonomía. Y después descubrieron en algún medio periodístico, a los pocos kilómetros de ahí, que cruzaban en balsa libremente distintas cosas, digamos, que no tenían control. Era un alambrado bastante fácil, de filtrar, ¿no? Digamos, no había como demasiada posibilidad de cerrar una frontera allí. No, pero claramente en el gobierno de Javier Milei hay una posición profundamente xenófoba, discursiva, que ataca, en cierto sentido, a los migrantes latinoamericanos o de los países limítrofes nuestros, los ataca profundamente y quiere hacer lo de Donald Trump, llevarlos. Después hay que ver los trabajos que hacen esos migrantes también, la importancia que tienen, por ejemplo, los migrantes de los países cercanos, de Bolivia, que se encargan de hacer todo el entramado de huertas para que nosotros tengamos verduras y frutas, y ese trabajo que es súper esclavizante, y lo hacen ellos. No sé quién lo va a hacer si expulsan a esos migrantes a otros países. No hay una conciencia del peso específico y del aporte que hacen esos migrantes a la Constitución de la Argentina y a la economía argentina, ¿no? Hay una pata institucional también, porque que también me parece que se toca, porque está esto de la voluntad de estos líderes o la voluntad política por sobre la institucionalidad del derecho, es decir, yo puedo detener a quien yo quiera y que nadie me venga a buscar. De hecho, hace poco esta funcionaria de Trump compareció ante el Congreso y le preguntaron
O sea, el gobierno no puede detener a cualquier persona y eyectarla del país. De hecho, han habido muchos casos de ciudadanos estadounidenses expulsados de Estados Unidos. Y ella le preguntaron, ¿vos sabés de qué se trata esto? ¿Sabés lo que es un habeas corpus? ¿Cómo inciden? Le dijo, yo solo sé que el presidente puede expulsar a quien quiera. O sea, personas que en este caso desconoce completamente el funcionamiento en este caso, de la institución, tanto judicial como, bueno, política, pero principalmente judicial. Ahí también hay algo, porque si nos llevamos puestas las instituciones, ¿qué nos queda? Al menos a mí me hace mucho ruido eso. Esto de... Porque acá se tocan todos los temas. Hablamos del tema del poder económico, hablamos de la geopolítica, pero también el tema de la seguridad interna, porque para sostener estos discursos, lo vemos todos los miércoles, ¿no? Claro. Lo vemos con Pablo Grillo, los cerrojos a la prensa, digo, ¿necesitas la mano dura? Posiblemente sí, pero por otro lado está este tema de limemos la institucionalidad a ver qué pasa, porque hablamos de que esta persona fue viral incluso en redes, porque no sabía lo que era un habeas corpus, la ministra de Seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y ojo con que se replique también eso, acá que lo vemos en algunos aspectos. Sí, claro, no, digo, te escucho y siento que estás hablando también de nuestro país, ¿no? Bueno. Porque, bueno, varios de las y los funcionarios que operan como voceros, digamos, no sé, putativos del gobierno de Javier Milei, se expresan de la misma forma, ¿no? Un poco sí, y pensaba cuando te escuchaba... en el tema de quizás la construcción de un sujeto político. En este caso hablamos de el mileísmo. ¿Por qué se va a copiar tanto de Trump? Esa es la parte que yo siempre intento darle vuelta. Detrás de la construcción de lo que significa el mileísmo, ¿no? Está este componente, porque agarrarte la retórica antiinmigrante en un país como el nuestro, que somos todos nietos o hijos de inmigrantes o cruza de cualquier cosa... No le veo mucho el sentido, porque vos hablabas del aporte que hace la comunidad migrante de la que sea, ¿no? Eso es cierto, en Estados Unidos es igual. Bueno, también los Estados Unidos fueron construidos, digo, por una masa migratoria, digo, que vino de distintos lugares. Digo, y la mano de obra en ese sentido no son historias tan diferentes, digo, la de Argentina y la de Estados Unidos en cuanto a la composición de su población. Y en un país despoblado también, porque vos decís, bueno, hay un país superpoblado como la India, como China, un país que necesita poblar su territorio, que tiene grandes extensiones y bueno, un poco lo que hablábamos antes, por el mal reparto de la tierra que tiene, no puede integrar a las personas, entonces por eso también cómo se aglutinan en los centros urbanos mucha población y no se puede repartir en todo nuestro país. Pero me parece que ahí hay algo típico de la derecha argentina, que es histórico. Primero fueron los inmigrantes bajados de los barcos europeos, los bachichas y los españoles. Después fueron los migrantes internos de las provincias que venían a los principales centros y a las principales poblaciones. Y después fueron los migrantes de los países periféricos, digamos. Me parece que eso... siempre es la misma lógica xenófoba y el mismo discurso frente a los problemas de la Argentina. La falta de trabajo es que vienen y te sacan el trabajo. La inseguridad es que vienen y bueno... Siempre tenés que construir un otro al cual responsabilizar de todos los males, ¿no? Clarísimo. Ahora, vuelvo a esto que decía Ceci sobre la identificación de Milei con Donald Trump y esta contradicción que tiene que ver con la economía de uno y otro país y las decisiones económicas de uno y otro. Donald Trump, corregime si me equivoco, Horacio, pero ahí encuentro esta contradicción, un proteccionista contra Milei que parece ser un defensor del libre mercado. Entonces, digo, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian Trump y Milei? Bueno, se parecen en que Milei es servil al capital financiero norteamericano. El jefe político de Milei es Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos. El jefe político de Milei es Marco Rubio. Es Marco Rubio. Él hace lo que, por eso está Peter Lamela. Él va a hacer lo que Estados Unidos Dos cubanos. Claro. ¿Qué? Dos cubanos. Marco Rubio es hijo de la Guayana cubana y este nació directamente en Cuba. Él dice que gracias a Dios es norteamericano. Bueno, sí, tiene esa gusanía. Y además... hasta la misma teoría, por ejemplo, Milei repite a un economista norteamericano que se llamó Murray Rothbard, que murió de esquizofrenia en 1995.
lo ha plagiado, le ha copiado partes enteras. Pero él lo veía desde Estados Unidos. Y entonces le decía, lo que no podamos vender hacia adentro, vamos a venderlo afuera. Él tiene la posición servil. O sea que en comercio internacional el que vende sirve y el que compra manda. Él dice, en la Argentina está prohibido no exportar. Entonces vamos a exportar todo. El caso de la carne que hablamos al principio demuestra claramente lo que estamos diciendo. ¿Por qué pagamos tan caro el kilo de carne? No tiene nada que ver con el costo argentino. ¿Por qué? Porque es el precio que le venden afuera. Igual al precio que le venden afuera al precio neto. Entonces, para contestarte tu pregunta, te digo, los dos forman parte de lo mismo. Uno es el centro dominante, desde el poder hegemónico de Estados Unidos, y el otro el papel de subordinador, que es lo que decía recién Pablo, que desde la colonia venimos así, los permisos vaquería, después la división de la tierra, la explotación, las grandes estancias. Lo quería Sarmiento, esa oligarquía con olor a bosta, que lo único que hace es ver parir las vacas. Bueno, este es el país que tenemos y se ensambla subordinándose a Inglaterra y ahora al capital financiero de Estados Unidos. Tenemos un tema más para tocar esta noche y tiene que ver con una atrocidad que está produciéndose desde hace mucho tiempo, pero que ahora ha encendido, parece, mayores alertas aún. Estamos hablando de el hambre en Gaza. Las alertas sobre el hambre en Gaza se multiplican y generan una ola de indignación mundial sobre la situación en la franja. Más de 100 organizaciones internacionales del ámbito humanitario y de los derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional, Save the Children o Cáritas, publicaron este miércoles un comunicado en el que advierten que la población en la franja y también sus trabajadores sobre el terreno se están consumiendo. Las imágenes que estamos viendo son tremendas. Los hospitales de Gaza han luchado desde el comienzo de la guerra para hacer frente a la afluencia de palestinos heridos y mutilados por los ataques aéreos israelíes y más recientemente por los tiroteos destinados a dispersar a las multitudes desesperadas que se abalanzan sobre los convoyes de alimentos o se dirigen a los centros de distribución de ayuda. Ha hablado sobre esto el presidente de la Organización Mundial de la Salud, tiene un nombre muy difícil que trataré de decir, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y podemos verlo. Mirá lo que decía el referente de la Organización Mundial de la Salud. As you know, mass starvation means starvation of a large proportion of a population. And a large proportion of a population of Gaza is starving. I don't know what you would call it other than mass starvation. And it's man-made. And that's very clear. And this is because of blockade. And I have said it in my statement, more than 80 days of blockade straight. And then, of course, there is opening now, but it's not enough. It's just a trickle. And people are starving. Imagine 1,026 people have died while trying to feed themselves. If they're not starving, imagine risking their lives. I don't know why we're even splitting hairs here. Bueno, ahí estaba, también palabras que hablan de la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza, gente que muere intentando alimentarse para no morir de hambre. No, no muere, la matan. Perdón que te corrija. No, está perfecto, sí, claro. Pero las palabras son todo. Para mí es inmirable esto. Y ahora nosotros estamos viendo las imágenes de las personas atestadas esperando la provisión de alimentos y no estamos viendo las imágenes de los niños desnutridos, pues posiblemente capaz que hasta te levantan el programa, Juan, así que, pero digo, no lo digo yo, hoy ya después de el nivel que alcanzó esta masacre de la gente de la Franja de Gaza, ya los principales medios del mundo ya no tienen pudor y empezaron a hablar y salieron titulares en todos los diarios del mundo. Enseguida los vamos a ver. Ah, perfecto, buenísimo. Sí, sí. No tenía ese dato respecto a paren este horror con las fotos de los nenes desnutridos. Estamos hablando de que, o sea, la ONU hoy publica el dato, 1 de cada 5 niños en Gaza están desnutridos y hay 6.000 camiones cargados hasta el tope con comida lista para entrar y no la dejan entrar. ¿En qué cabeza cae? Chicos, yo perdón, a mí acá se me sale a mí lo periodístico, sí, porque supuesto. Nadie reacciona. La realidad es que nadie reacciona. Después a nivel política interna pasan otras cosas. No sé, simbólicas, si querés, o bueno, como
gestos que no resuelven el problema, ¿no? Mira, no, y mismo AFP, AP, Al Jazeera, las principales agencias de noticias internacionales que todavía sostenían la cobertura a través de periodistas freelance, ya están pidiéndoles a las autoridades de Israel que les permitan sacar a sus periodistas, porque los periodistas se están muriendo de hambre. Salieron también hace poco un periodista de Al Jazeera que se puso a llorar porque mientras estaba cubriendo, un nene desfallece y se ve en vivo. Estas imágenes no las vemos. Sí. No sé cuál es la justificación de esto, ¿no? Esto es como lo irracional. Bueno, el ataque guerrillero, por supuesto. Hubo una precisión en la disputa con Irán, que mataron a los ingenieros con unas bombas y cosas. Y en Gaza hay una bestialidad. No parece estar esa cosa quirúrgica, ¿no? Esa exactitud no existe, digamos. ¿Y cuál es la justificación de hambrear a las grandes cantidades de la población? ¿Cuál es la justificación? ¿No? Hay abiertamente muchos plantean un genocidio que nadie podría discutir, digamos, porque con estas imágenes y las otras imágenes que describía y que no las estamos viendo ahora, pero que son desgarradoras, de los chicos desnutridos que se le ven los huesos, digamos, hay una cuestión de que esto así no puede, de que no puede continuar, que le hace mal, por supuesto, en primera instancia a los que viven en Gaza, pero también a los que viven en Israel, porque me imagino que los que viven en Israel, las grandes mayorías, no están de acuerdo con esto que está haciendo No, de hecho hay su protestas gobierno. a diario en Israel, en las principales ciudades, respecto a que paren con este horror. Protesta que tampoco vemos, ¿no? Claro. O que se muestran lo menos hay posible, algunas ¿no? organizaciones, hay muchas organizaciones de periodistas y organizaciones civiles que integran palestinos e israelíes y que sí muestran, a ver, en el caso de las redes sociales va a depender de tu algoritmo, de lo que más mires, claro. pero por ejemplo, hay una que es muy conocida que se llama Breaking the Silence Israel, que sería romper el silencio, que son ex soldados de las IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que denuncian los crímenes cometidos por las tropas israelíes. Así como esa, hay un montón de otras que tienen que ver con, digamos, una visión más que salta a la censura, porque pareciera que no se puede hablar de eso, ¿no? La realidad es que el 7 de octubre del 2023, todo lo que vino después, no se habló tanto. Ahora ya es algo que creo que es insostenible, por eso lo vemos en todos lados, pero estamos hablando de otro nivel. Se está hablando, vos hablabas del genocidio. Es una palabra muy, muy jodida, perdón por por francés, favor, sí. pero porque incluso se está debatiendo a nivel juristas internacionales respecto a si Israel está cometiendo un genocidio, porque se trata de un tecnicismo legal. Claro. Hay indicios de genocidio, hay indicios de crímenes de guerra. Por parte de, por ejemplo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Indicios, pero ¿por qué no se han podido confirmar esos indicios? Se está investigando, la Corte Penal Internacional está investigando a través del fiscal Karen Khan, pero estamos hablando de que el Tribunal Penal de La Haya, el primero, que a todo esto, lo digo porque me parece un dato copado, Argentina es pionera en derecho penal internacional, todavía es una investigación que está en curso y que se hace porque Israel, de oficio, no investiga a sus propias Fuerzas Armadas y a su propio gobierno. Entonces, lo que pasa en el Parlamento israelí también ¿Te es resulta familiar? Claro. Ahí es cuando entra la justicia internacional. De hecho, esto es importante porque lo vamos a escuchar al primer ministro de Israel diciendo la Corte Penal Internacional es antisemita, cuando en realidad simplemente está investigando porque otro Estado firmante de esa organización no lo hace. Si Argentina hoy, por ejemplo, estuviese acusada a nivel estatal de terrorismo de Estado y no investigara a su gobierno, la Corte Penal Internacional podría investigar a las autoridades argentinas, ¿no? Lo hace cuando se acaban las vías locales. Esto está pasando, por eso también es importante lo que pasa a nivel interno en Israel. Porque el Parlamento israelí, y esto, digo, no sé en cuántos lugares lo habrán visto, lo hablábamos un poco antes. Me lo acabas de contar y me pareció muy impresionante. Contadlos, por favor, para todos. El Parlamento israelí, por mayoría, aprueba la ocupación efectiva de Cisjordania, de los territorios ocupados, no solamente de Gaza, sino de Cisjordania. O sea, ¿no? hablamos de anexión directamente. Hablamos de anexión, literalmente lo que quizás se da más en la práctica, porque muchos denuncian un régimen de apartheid en los territorios palestinos ocupados. Ahora hay una resolución emitida por el Parlamento de Israel, aprobada por mayoría, hubo una gran oposición también, pero digo, fue aprobada, y a la par también se
dieron muchas reuniones en el Knesset respecto a negocios inmobiliarios, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Porque otras imágenes que se vieron, además de estas que vimos de la gente con hambre o gente asesinada mientras esperaban los corredores humanitarios, es en la parte del norte de la Franja de Gaza, donde ya no hay nadie, parece Hiroshima todo, claro. en 1945, se están demoliendo un montón de lo que queda de los escombros, se están demoliendo porque ya se está ocupando ese lugar porque hay negocios inmobiliarios detrás. O sea, chicos, esto tiene un montón de dimensiones. Escandaloso por donde lo mires, ¿no? Sí, creo que igual el tema de, o sea, de las imágenes no de los niños, de toda la gente que se está muriendo de hambre, siglo XXI, todos mirándolo por las redes, los principales líderes del mundo no haciendo nada, creo que eso igual es el titular porque estamos hablando de la deshumanización para cometer estos crímenes que ya son insostenibles. Repasamos los portales de diarios internacionales que están hablando de esto. Como bien nos decía Cecilia, bueno, ya se ha perdido, digamos, la autocensura, de algún modo se está terminando, ¿no? The New York Times, los gazatíes mueren de inanición. El Programa Mundial de Alimentos, dependiente de la ONU, dijo esta semana que la crisis de hambre en Gaza había alcanzado nuevos y asombrosos niveles de desesperación, con un tercio de la población sin comer durante varios días seguidos. Un tercio de la población sin comer durante varios días seguidos. Esto en el New York Times. Pasamos a otro portal, por favor. Ahí tenés El País. El hambre en Gaza desata una ola de indignación mundial para frenar la guerra. 100 organizaciones internacionales denuncian una hambruna masiva en la franja, donde otras 10 personas más han muerto por inanición en las últimas horas. Y finalmente tenemos a The Guardian. Bueno, esto está en inglés, pero ahí tenés sobre todo las imágenes, ¿no? Bueno, we have faced hunger before, but never like this. Habíamos enfrentado el hambre antes, pero nunca como esta vez, ¿no? Y no sé, las imágenes creo que en este caso hablan solas, ¿no? No hay mucho que agregar. Y hablabas de protestas y tenemos imágenes también de protestas por Gaza en distintas ciudades del mundo, ¿no? Hay protestas, imágenes de protestas en Chicago. Donde también, digo, te expones con estas protestas a la represión en este caso, de las fuerzas de seguridad de Trump, ¿no? Sí, sí, y a la cibervigilancia también, porque Claro. de hecho el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que van a restringir el otorgamiento de visas a personas que se asocien, por ejemplo, a las protestas por Palestina. Es como que toca otros temas también. A propósito de esto, y vuelvo al anterior, estábamos hablando de la política migratoria, ¿no? de Trump. Leí también que más allá de las visas, que casi todos los países del mundo tienen que tener para los ciudadanos de los países del mundo para ingresar a Estados Unidos, que tiene un proyecto de cobrar, además, cobrar por el ingreso. Sí, bueno, sí, como una tasa de reciprocidad. O sea, dependiendo de cada país, pero sí. O sea, reciprocidad con aquellos países que le cobran a los estadounidenses o a todos. Yo entendí que era a todos, no era así. Entonces, no me consta que sea a todos igual, okay. Puede ser, pero generalmente tiene que ver con algo de la reciprocidad. O sea, vieron que Trump un poco se agarra a este discurso medio victimista en el sentido de todos nos han cobrado cualquier cosa y yo ahora vengo a corregir. Bueno, también toca por ahí el tema. Veamos lo que pasa en Barcelona. Barcelona también con protestas por la hambruna en Gaza, y ahí ves, bueno, una cantidad importante de gente concentrada, banderas del Estado palestino. Y podemos pasar también por Viena. Esto está sucediendo todos los días y en muchas más ciudades de las que estamos mostrando, ¿no? Sí, en Israel son interesantes las imágenes también porque las protestas en Tel Aviv de los últimos días, por ejemplo, no solamente muchos israelíes que están en contra de lo que está haciendo este gobierno, que, insisto, no es nuevo y viene desde el 67, ¿no? Toda esta lógica supremacista de ciertos sectores políticos de Israel, se veía a la gente en redes sociales protestando, masivas protestas en Israel en contra de lo que están haciendo en Gaza, y muchas personas cargando sacos pesadísimos de harina. O sea, las imágenes son impactantes de verdad porque mucha gente está en contra, muchos vieron que hay un llamado reservista generalizado de muchísimos jóvenes en contra de esto que
van a pasar a la cárcel el tiempo que les piden y queman los papeles de reclutamiento. O sea gente que se resiste a ser reclutada. Claro. Exacto, generalmente son movimientos jóvenes que tienen sus propias organizaciones en contra de el accionar no solo de este gobierno, sino del accionar que sostuvo tanto el Likud como sus aliados de la extrema derecha nacionalista religiosa de Israel, que tienen esta política colonizadora, ¿no?, de los territorios que ellos consideran que son de ellos porque los dice la Biblia. Entonces es como que son muchísimos condimentos muy complicados de lo que está pasando. Bueno, mientras tanto, digo, mientras nosotros estamos hablando acá, se está muriendo gente. Claro. Seguramente, ¿no? Sí. Sí, y de hambre. Claro. Y con 6.000 camiones cargadísimos con miles de toneladas, cientos de toneladas de alimentos que están en Rafa, que están ahí para entrar y no pueden entrar por el bloqueo. ¿Y las Naciones Unidas? No, las Naciones Unidas, justamente los caminos son de las Naciones Unidas, pero el problema es que a la ONU nadie le hace caso tampoco. Acá si nadie aplica sanciones a Israel como hicieron con Irán cuando no quiso seguir negociando el tema del acuerdo nuclear, o a Venezuela por las violaciones, denuncias a violaciones de derechos humanos. Si no aplican sanciones, Israel creo que, o el gobierno israelí, lo que sí se dio cuenta en esos últimos 2 años es que pueden seguir avanzando porque el costo hasta ahora, nadie redujo la cantidad de armas. Ahora salieron los europeos, mismo Josep Borrell acaba de decir hace muy poco, nosotros perdimos la credibilidad absoluta. Los europeos, le digo, yo como europeo, yo no puedo hablar más de derechos humanos. Claro. ¿Y qué hay de esta decisión de Macron de reconocer al Estado palestino? Lo había anunciado, lo había dejado entrever hace un par de meses, se espera que lo haga en septiembre, ellos van a auspiciar una cumbre con Arabia Saudita, y se espera que lo haga ahí, y yo creo que ahora con las imágenes que vemos ahora, ya digamos que no le queda mucho margen de dudas. Hay que ver, porque Macron, yo no lo asociaría, o sea, se lo asocia a la centro, al espectro más de centro izquierda, pero hasta el momento tampoco hizo nada, no aplicó sanciones. Quizás después de lo que hablábamos de que el Parlamento israelí aprobó la ocupación, la anexión de Cisjordania, quizás eso lo haya envalentonado un poco para poner un poquito de paños fríos a la situación, considerando también que Medio Oriente es un polvorín, ¿no? Porque Palestina, tenemos a Irán que defiende la causa palestina abiertamente. Hay que ver. Bueno, un escenario más bien complicado, ¿no? Mientras tanto, en Argentina, bueno, ya sabemos más o menos lo que nos espera de aquí a bueno, lo que va a pasar mañana, por ejemplo, en la exposición rural, con la visita de Milei. ¿Se va contento, se va aplaudido? Si tenés que apostar, ¿qué decís? ¿Lo aplauden mañana a Milei? Ya te digo por qué, lo van a aplaudir porque la libertad avanza para ellos. Ellos tienen la libertad de hacer y deshacer, hacen todo por declaración jurada, no pagan impuestos, son dueños de la tierra, viven de rentas. Sí, claro, no, pues viven de que el Estado haga la vista gorda, y son pocos los estados que se han metido mano en el poder económico. Está el detalle morboso también de, bueno, se vuelve a encontrar tal vez con Jorge Macri, ¿no? Por ejemplo, con quien ha tenido, bueno, ese saludo negado en el último encuentro público, y la posible presencia también de Victoria Villarruel, ¿no? ¿Estará Victoria Villarruel allí? Ay, por favor, es que una vaya. novela, digamos, Sí, sí, prácticamente. sí. No creo, con lo que le dijo después, no creo. De la cual somos víctimas, digamos. Sí, sí. ¿No? Pero seguramente el presidente tiene como la disputa, bueno, ya se ha generalizado la idea de que va a haber listas a diputados autónomas de la Libertad Avanza respecto del PRO, después de hacer el acuerdo en Provincia de Buenos Aires. Me parece que eso lo distancia de Jorge Macri. Y bueno, la vicepresidenta es una traidora, ¿no? Claro. Según el discurso general. Y bruta. Bueno, fue bastante leve con la calificación, vicepresidenta, ¿no? Sí. Con la calificación, con las calificaciones que nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, eso fue liviano. En claro, este caso, liviano. Podría subir la apuesta. Bueno, camaradas, hemos llegado al final por hoy. Les agradezco que hayan venido. Ha sido un placer tenerlos aquí. Y bueno, los espero cuando quieran. Por otro lado, Ceci, vos sos de la casa, así que me tenés que abrir la puerta a mí, en realidad. Vamos, adelante. Muchas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por todo. A vos también, gracias por habernos acompañado. Enseguida tendrás a QR en la pantalla de Bravo TV. Buenas noches.
Aquí estamos nuevamente, déjame ver, son las 10 de la noche, así que ya tiene que empezar QR en Bravo TV y creo que todo está listo para eso. Buenas noches, Pablo Caruso, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo bien por suerte, bueno, cerrando la semana. Sí, así está que muy bien. Es un momento de dicha, empezamos a relajarnos de a poco. Bueno, te quedan 2 horitas de trabajo intenso, pero después todo llega. Y con agenda intensa además. Te quería contar, ayer cuando todo termina y los estudios se apagan, viste que al ladito de tu estudio hay una puerta que conduce al estacionamiento. Sí. Y ayer fuimos con hijo menor caminando despacito y el señor que tenés por detrás, el comunista que tenés atrás, le hizo pegar un julepe bastante bravo el pibe. Y me acabo de acordar porque lo acabo de ver. El comunismo asusta. Bueno, o no. ¿Qué sé yo? Habrá que ver. Bueno, asusta a los niños. Sí, puede ser. La gorra quizá. Claro. Eso asusta seguro. Y bueno, y la cara, viste, la cara esta así como tan inexpresiva que tiene, no lo están viendo ustedes, Sí. pero bueno, es un poquito inquietante. Algún día hay que ponerse ese traje, igual. Hay Sí. que pedir permiso acá y, che, me lo puedo poner un rato. Sí, tenés que conducir así, por supuesto. Es mi sueño, es mi Bueno, sueño. Juan, Sí. tuvimos una semana, por supuesto que ahora vamos a repasar. Armando la agenda de viernes nos dimos cuenta que otra vez una semana muy intensa con 2 o 3 elementos que se destacan, pero es como si no terminara hoy, porque mañana va a haber encuentro en la rural, irá el presidente y muchas preguntas. Nos sacan el fin de semana también, Sí, ¿no? Bueno. A nosotros, digamos. Sí, es verdad. Bueno, ¿No? mañana esto se me ocurre, digo, ¿qué pasará pensando que el presidente, bueno, por un lado, qué dulce tendrá para ofrecer, ¿no? En la exposición rural para recibir algún mimo allí, ¿no? Y después... por el enojo, por el tema retenciones, digamos, ¿no? Exacto, claro, que tendrá algún anuncio, tendrá algo Sí. realmente para ofrecer y qué será, y bueno, y si dejará satisfecha en todo caso a esa audiencia que puede ser muy hostil, además Sí, de amigable, ¿no? que puede ser hostil, pero viste que tiene como una afinidad ideológica que le tolera, tiene no una doble vara, tiene como 4 o 5 varas distintas Sí. para medir, depende quién lo ofenda más con algún tipo de política económica. También se habla de una discusión interna dentro de la propia mesa de enlace. Hoy un enojo muy fuerte con la tapa del gobierno, con la tapa y del presidente, con la tapa del diario Clarín, que lo mostraba al ministro Caputo diciendo que el campo le estaba dando un dolor de cabeza. Bueno, fue realmente muy duro también. Yo me preguntaba, bueno, obviamente el ministro Caputo no va a estar mañana en la rural, pero sí va a estar Jorge Macri, por ejemplo. Bueno, ¿y qué va a pasar, no? Eso. La propia Victoria Villarruel. ¿Va también Victoria Villarruel? Sí, me contaron en Casa de Gobierno que Milei va a entrar con Karina Milei. Y ahora que decís, no sé si no va a estar el ministro de Economía, ¿eh? Pero que bueno, seguro el presidente entra con Karina incómodo Milei. para el ministro de Economía después de la tapa de Clarín de hoy, está difícil, ¿no? Y bueno, veremos. Por eso es una escena, es como si la semana terminara mañana a las 11 de la mañana. Totalmente. Sí. Y ahora, digo, el ingreso, vos me decís, va... Si va te quedás descansando, después te lo cuento, Juan. No, está bien, no te por favor. despiertes específicamente para eso. No, me voy a despertar porque aparte bien. mañana tengo carrera sprint de Fórmula 1 muy temprano. Pero Sí. te quiero decir esto, ¿te acordás cuando el presidente entraba a la exposición rural en un auto descapotable antiguo, ¿no? Y bueno, y saludaba. ¿Esto sigue siendo así o ya no? Yo entiendo que no. Ya está, ¿no? Eso no existe más. Entiendo que no. Bien. Pero bueno, las tentaciones son muchas en ese lugar. Definitivamente. Así bueno, habrá que ver qué pasa. Colapinto no entró al sprint, ¿no? No, Colapinto, bueno, sí, en la sprint, o sea, entran todos, pero quedó en la quali 1, digamos, ya quedó afuera, larga 19 mañana. Bueno. Pablo, así que está Muy difícil ese Alpine. Bueno, pero en este caso, perdón que esté con este tema deportivo, por favor. pero su compañero Gasly estuvo mucho mejor y larga entre los 10 primeros, con lo cual ahí, bueno, hay algo que no estaría del todo bien. Bueno, le prestamos atención a eso también mañana entonces, bien temprano. Buenas noches, que tengas buen programa y buen fin de semana, Pablo. Abrazo grande, Juan. Un abrazo.